velocidad v de la punta de la pluma hacia un extremo y la aceleración a de la punta de la pluma. O sea, en el extremo donde está el punto P de la pluma, nos están pidiendo calcular la velocidad. Tanto la velocidad como la aceleración lineal. Bueno, lo primero que tenemos que saber que esto se trata, ¿cuál sería el cuerpo rígido acá? En este caso sería la pluma, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí. Sí. Entonces, el cuerpo rígido de la pluma, yo voy a tratar de dibujarlo. Bueno, esa sería la pluma. Nos dice que vamos a dibujar el sistema de referencia. Yo en el parcial se los doy. X, Y y Z. Entonces, esta es la pluma. Nos da con una cierta longitud L. Y nos piden para calcular para un ángulo de θ igual a 30 grados. Es decir, cuando este ángulo θ es igual a 30 grados. Entonces, fíjense, la pluma, que vendría a ser el sólido que estamos analizando, tiene dos movimientos, dos velocidades angulares, la omega 1 y la omega 2. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, nosotros habíamos dicho en la teoría que cuando un cuerpo se encuentra sometido a varias velocidades angulares, la velocidad resultante es la suma de todas las velocidades angulares. De tal manera que en este caso, lo voy a poner acá, habíamos dicho que una de las preguntas era la velocidad del rígido, era una de las preguntas, la otra era la aceleración, la velocidad en el extremo, que llamaron P, acá, P, este sería el punto P, la velocidad en P y la aceleración en P. Entonces, la pluma tiene dos velocidades angulares, dijimos. Tiene la posibilidad de elevarse, como lo dice ahí, a través del ángulo θ, y tiene la posibilidad de girar alrededor del eje Y. Eso es entendible. No sé si ustedes habrán visto alguna vez una grúa. La posibilidad es levantar la carga, por lo tanto tiene que hacer un movimiento como vendría a ser el omega 2, levantarlo y después girarlo y llevarlo a donde ellos quieren, ¿no? Entonces, el omega 1 me dice que la pluma está girando alrededor de Y, por lo tanto vamos a poner a este que sería el omega 1. Y el omega 2 es el que está subiendo, este sería el omega 2. Con sus valores que, bueno, no los he escrito acá, pero ustedes lo tienen. De todas formas lo vamos a hacer en forma genérica, lo demás, los cálculos ya lo van a saber hacer ustedes. Yo lo que observé en el parcial que todos aplicaron bien las ecuaciones, lo único, en algunos vi que cometieron el error del alfa, pero lo demás estuvo bien. Entonces, para llegar a calcular la velocidad total, o sea, del cuerpo rígido, tenemos que sumar las dos velocidades, omega 1 y omega 2, es decir, que la velocidad total del cuerpo rígido va a ser igual al omega 1 más el omega 2 como vectores. ¿Cuánto vale el omega 1 como vector? El omega 1 nos dicen que era, le voy a poner acá 0,3, en este caso sería según J. Y el omega 2, 0,5. 0,5. Y sería según K, es decir, en la dirección de Z. Entonces, obviamente, como están en distintas ejes, la suma va a quedar directamente como está ahí expresado, es decir, como, si quieren lo pongamos en forma más completa para que no haya ningún tipo de duda. Decimos que va a ser 0 según Y, omega 1, que sería el 0,3 según J, más 0,5 según K. Y fíjense
que los vectores coinciden con las direcciones que hemos dado nosotros como referencia que son positivos, por lo tanto, estos son positivos. De manera que ahí, con eso, fíjense, ya hemos resuelto el punto número 1. Ahora viene el punto número 2. Nos dice calcular el alfa, es decir, la aceleración angular. Pero fíjense, acá, el omega t, si lo tuvieran que dibujar, ¿dónde estaría dibujado? ¿Cómo lo graficarían? Una composición vectorial de entre los dos. Exactamente. Ustedes agarran, hacen así, y así, Este sería el omega total. Ese es el omega total. Es decir, que la velocidad angular total en ese instante de tiempo está en el plano IZ. En ese instante de tiempo que estamos analizando cuando θ vale 30 grados, la pluma está en el plano XY. En ese instante. Ahora, un instante después, fíjense que la componente de la velocidad total, según I, siempre va a estar en este sentido, mientras que la componente en Z va a estar en este sentido, pero un instante después, el omega va a estar apuntando más hacia donde estoy yo. ¿Lo ven a eso? Pero el omega 1 va a estar siempre hacia arriba y el omega 2 va a estar por acá, póngale. Por ahí estaría el omega 2. Entonces, la composición entre las dos va a estar el omega total. Un instante después lo voy a tener por acá, al omega 2. Le vamos a poner prima. Le vamos a poner segunda. Y acá en ese instante de tiempo va a estar, la total sería esta. ¿Está bien? Entonces, el omega total va a ir variando. Tiene la posibilidad de variar, pero las componentes, la que va a ir variando va a ser el omega 2, no el omega 1, porque el omega 1 siempre Claro, siempre está va a estar hacia arriba, pero el omega 2 es la que va a ir variando. ¿Está bien? Entonces, esa es la posibilidad que se le puede dar con el movimiento de la grúa descompuesto a la velocidad total en sus dos componentes. Entonces, para no embarrar más el gráfico, voy a borrar esto. Entonces, ahora, eso es el análisis que vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a preguntarnos, ¿por qué el alfa es la variación de la velocidad angular en el tiempo? Entonces yo digo, alfa, que es la variación de la velocidad angular en el tiempo, va a ser igual, es lo mismo que decir la derivada de la velocidad total respecto del tiempo. Pero la omega total yo voy a reemplazar lo que es esta. Y lo voy a reemplazar acá. Fíjense, yo digo que lo vamos a hacer en forma teórica para que lo analicemos. Yo voy a decir, la omega total es igual a decir la derivada del omega 1 como vector más el omega 2 como vector en el tiempo. Voy a analizar esa variación. Ahora lo voy a poner en sus componentes en forma genérica. Voy a decir la derivada de omega 1, perdón, ahí ya no le pongo el sombrerito. ¿Por qué? Porque ahí, si yo le pongo el sombrerito, estoy diciendo que es un vector y en realidad es el módulo. Y la dirección es J. Respecto voy a derivar, voy a analizar cómo varía el omega, el módulo y en dirección, lo voy a analizar. Más la derivada del omega 2 según K. También lo vamos a analizar. ¿Cómo varía en el tiempo? Entonces ahora yo digo, bueno, vamos a analizar el 1. Digo, la derivada de omega 1, J, lo vamos a analizar en el tiempo. Como son dos variables, o sea, tiene la posibilidad de variable. Ahora vamos a analizar que esto no es una variable, es una constante. Pero fíjense, yo tengo que decir cómo se calculaba la derivada de esto. Y yo decía, el primero derivado por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado.
Pero esto es nada más que para analizarlo en forma teórica, pero ustedes lo podrían hacer, y escrita, ustedes lo podrían hacer ustedes hasta mentalmente. Yo sé que acá varía el módulo y que varía en dirección, y ustedes hubiesen obviado todo esto y me lo ponen en forma directa, no hay ningún problema. Pero está bien que lo analicemos de esta manera. Ustedes dicen, bueno, veamos si omega 1 varía en el módulo. ¿Varía el omega 1 el módulo? Y ustedes le dijeron que vale 0,03 y es constante. Es decir, que esto no varía independientemente de esto. Acá estamos analizando nada más que del omega 1 y j, o sea, del módulo de dirección. Lo que estamos analizando es si varía el módulo. Como me dicen que no varía, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, este no participa. Vamos a analizar ahora la dirección de omega 1. Esto ya sabemos que es una constante. Ahora, la de J, la dirección del omega 1 en el tiempo varía, y hemos dicho que no, porque siempre, por más que esté girando, la componente de omega total, que es la omega 1, esa componente siempre va a estar en la dirección de I. Por lo tanto, no varía. Si no varía, también es 0, porque es la derivada de una constante. Por lo tanto, esto no participa. Por lo tanto, esto no participa. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con el omega 2. Hacemos lo mismo, decimos la derivada de omega 2 K. Vamos a analizarlo como si varía en el tiempo. Va a ser igual el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Disculpe, ¿se escuchan los perritos? Tengo Hay dos drama, perritos, profe, esos son los guardianes. una Se escucha, canilla pero no que molesta. un ruidito ahí y ya salen a alertarnos. No hay drama. Disculpe. Qué Entonces, drama. vamos a analizar el omega 2. El omega 2 varía el módulo y no varía porque nos dice que vale 0,5, es el módulo, y me dice que es constante. Por lo tanto, no varía, al igual que el anterior, este es 0. O sea, no varía, no participa. Esto es la derivada de una constante 0, por lo tanto este es 0. Pero acá viene el tema. El omega 2 está correcto. Ahora vamos a analizar la derivada de K. El vector K, como este de tiempo va a ir moviéndose así en este sentido, ¿está bien? Porque tenemos la total que vamos a descomponerla, una sobre el I y el otro que va a ir variando, porque va a ir, la pluma se va moviendo. Entonces sí tiene una variación, no varía el módulo, pero sí varía en la dirección. ¿Y quién es el que me provoca la variación del omega, del vector que vaya así para allá? Es el omega 1. El omega 1 es el que, claro, el omega 1 es el que me está haciendo de que el vector vaya para allá. Entonces, aquí yo le aplico Poisson y digo que la derivada de K respecto del tiempo es igual a el omega vectorial K. Ahora, ¿qué omega? Es el omega 1. Entonces ustedes ahí dicen, este va a ser I, J, K. El omega 1 sería, como está en J, sería K0, 0,3, 0. Y el K sería 1. Entonces fíjense que ustedes hacen el cálculo y les quedaría como 0,3 según I. Los otros se hacen 0. Quiere decir, ¿y este qué es lo que es? El omega 1. Entonces fíjense, me quedaría como omega 2 por el omega 1 según I. Esa es la parte que le faltó a ustedes. Y ese es mi alfa. O sea, que de toda la ecuación, la única que participa, o sea, la que me produce una aceleración, es la dirección del omega 2. ¿Qué tiene este valor? Entonces yo vengo, lo reemplazo, este vendría a ser el alfa. Con esto hemos dado respuesta al segundo punto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esta es la parte que la que ustedes todos fallaron ahí. Fíjense, si ustedes tienen alguna duda, lo hablemos, pero eso es todo.
Sí, profe. Queda claro. Profe, disculpe, Sí. recién me engancho. ¿Usted está grabando esta clase? No sé, ahí los muchachos. Sí, sí, se está grabando. Sí, se está grabando. Gracias, profe. No, por nada. Estamos. Entonces, eso es el análisis que tienen que ustedes hacer. Nada más, eso es todo. Después, una vez que calculan el alfa, ya calcularon el omega y el alfa, ahora vamos a calcular la velocidad en el punto. Y ahí lo que ustedes van a hacer es aplicar la ecuación general para un cuerpo rígido. La ecuación general les decía a ustedes, para calcular la velocidad en un punto de un cuerpo rígido era igual a ¿qué? A la velocidad v sub 0, que era la velocidad del polo y que debe ser conocido, cosa de que nos permita resolver la ecuación. Más el omega, que sería el omega total del cuerpo rígido, vectorial PO. Ahora, ¿el omega total lo tienen? Sí, ya lo calculamos, es este. ¿El PO lo tienen? Sí, el PO es este vector. Ahora, recuerden que acá tenemos el O y acá tenemos el P. Entonces el vector tiene este sentido, el vector. Entonces, para calcular el PO, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Directamente es a este vector descomponerlo. Como tiene nada más que componente en X y en Y, lo único que tienen que hacer es decir es que L por el coseno de tita le va a dar vendría a ser en este caso la componente en Y. Y es positivo, fíjense que las dos componentes van a ser positivos, más L por el seno de tita, según J, y con eso ya tienen el vector posición del punto respecto al origen o a O. Y la otra que nos dicen es la velocidad de O, que vendría a ser el polo. El polo es el punto donde está el sistema de referencia, que sería donde está el habitáculo o sea, donde estaría la grúa. Entonces, en ese punto, como no se traslada, eso es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad, esto vale 0. Quedándoles directamente que la velocidad del punto es directamente el producto vectorial entre esos dos vectores. Con eso resuelven la velocidad del punto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Punto, el tercero estaría. Y por último, la aceleración. A ustedes le dijeron que era igual a la aceleración del polo, más la derivada de omega total respecto del tiempo, vectorial sería PO, que esta era la aceleración tangencial, más el omega vectorial PO. También es total. A esto, ¿qué es lo que tienen que hacer para calcular la aceleración centrípeta? Lo que tienen que hacer es nada más, como ya a esto lo calcularon acá, lo que tienen que hacer a este resultado, multiplicarlo por el omega total. Otra vez 9 y con eso resuelven esta parte. Y acá, lo que tenían que hacer nada más como esto es alfa, tienen que reemplazar lo que hemos encontrado recién. Reemplazando ese valor, multiplicando vectorial por el PO, que ya lo hemos encontrado acá, y encontrábamos esta que vendría a ser la velocidad, la aceleración tangencial. Y por último esto, que esto es igual a 0, porque si en el punto no hay velocidad, tampoco hay aceleración, por lo tanto, eso era el problema. Y con eso resolvían la aceleración. Era sencillo, ¿ah? ¿Alguna duda? Sí, profe, era sencillo. Estaba ahí el problema en el cambio de dirección, que no sé por qué. Claro. Eso lo vi. Lo que sí vi en otros, que no recuerdo quién, se confundieron y hicieron esto mismo que hice yo acá, la descomposición, pero lo hicieron con la velocidad angular. No, la verdad que no entendí qué hicieron ahí. Pero bueno, así es como se resuelve el problema. Tienen que aplicar las ecuaciones y después lo único que tienen que hacer es calcular cada elemento de la ecuación, nada más. Eso es todo.
Por Bien, supuesto que para llegar a calcularlo tiene que tener los conocimientos esos teóricos y el sentido común, que es lo que hemos estado haciendo recién. ¿Mm? bien. ¿Alguna Bien. otra cosita? Profe, ¿podríamos hacer un poquito lo que es el centro instantáneo de rotación? ¿Algún ejercicio? Bien, bien. El centro instantáneo de rotación, lo interesante que tiene el centro instantáneo de rotación a ustedes les dicen, primero que es un movimiento plano. Y el movimiento plano tenía que cumplir la condición de ¿qué? ¿Se acuerdan qué es lo que eran las condiciones que tenía que cumplir? Que la velocidad, todas las Todos los- velocidades del cuerpo rígido, las velocidades sí, lineales del cuerpo rígido son perpendiculares a un ¿a plano. quién? A A un plano omega. que lo... Es decir, ustedes tienen un cuerpo rígido, ustedes agarraban, lo cortaban hacia el plano, y usted decía, si este es omega, entonces un punto cualquiera que tenga acá, que esté comprendido en este plano alfa, la velocidad, esta velocidad va a estar contenida en el plano alfa. Ahí lo van a ver. La velocidad va a estar contenida en el plano alfa. Y si está contenida en el plano alfa, sí o sí, la velocidad angular es perpendicular a la velocidad, en este caso la velocidad P. Es decir, que la velocidad de cualquier punto, o en la de P, en la del polo también, tiene que ser perpendicular a omega. Y si ustedes utilizaban otro plano, ¿se acuerdan que ponían otro plano? Eso es para Sí, confirmar, decían, bueno, el beta también tiene que ser perpendicular al plano, a omega, perdón. El beta tiene que, o el omega tiene que ser perpendicular. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto es aplicado a movimientos planos. Entonces, por otro lado, el centro instantáneo de rotación, ¿qué característica tenía el que centro tiene instantáneo de rotación? velocidad nula, mínima. Claro, que es la velocidad. Ahí en ese punto la Mínima. velocidad es nula o mínima. ¿Está bien? Profe, Sí, ¿le puedo pedir un favorcito? sí. No se Sí. acelere tanto porque usted va muy rápido y no puedo Y a lo terminar. mejor el delay, bueno, perfecto. Un poquitito nomás, porque borra y ya no quiero Ah, bajar el papel y no llego. bien, bien, bien. Menos mal que me lo dijo, de 10, no hay problema. Entonces, ahora, en el centro instantáneo de rotación, lo que tienen que ver ustedes es que si ustedes tienen, por ejemplo, un cuerpo rígido, y ustedes en dos puntos cualquiera del cuerpo rígido, por ejemplo, este punto P, tiene, pongámosle, esta velocidad, V sub P, y en este otro punto del cuerpo rígido, pongámosle que sea Q, y este sea la velocidad, y la velocidad Q sea esta, la velocidad ahí, sea esa. A ustedes les decía por un corolario, otros les dicen teorema, del centro instantáneo de rotación les decía que todas las velocidades, las normales, o el segmento normal a todas las velocidades del cuerpo rígido, se cortaban ¿en dónde? En el centro instantáneo de rotación. Es decir, ustedes agarraban, trazaban la normal a la velocidad, trazaban una recta o un segmento, trazaban otro segmento y se encuentra, en este punto se encuentra el centro instantáneo de rotación. En ese punto, la velocidad es, como ustedes dijeron recién, velocidad mínima o cero. Si es velocidad cero, esto es como considerar que este punto está girando alrededor de este Claro. punto, ¿está bien? Que está girando alrededor con un radio que tiene esta distancia. Ahí lo que se simplifica es Claro. la B sub 0, digamos, la B del punto. Si tomaremos referencia a otro Exactamente, punto, sería una incógnita más. exactamente. Está bien esa apreciación.
Y lo mismo para este, si yo quiero calcular la velocidad de este punto del cuerpo rígido, yo puedo asumir que esto está girando alrededor de este punto, que es el centro instantáneo de rotación, con un radio que vale esto. Por lo tanto, el vector del radio sería este. Ahora, ¿con qué velocidad angular? Con la misma velocidad angular con la que está rotando el cuerpo rígido. ¿Está bien? Es decir, ustedes tienen, si ustedes conocieran la velocidad, fíjense, le dan así el problema y le dicen que el omega es conocido, es dato. Si eso, supóngase que este sea dato, ustedes tranquilamente pueden calcular la velocidad en P como el producto vectorial de ¿qué? Del omega, que sería este, porque me lo dan como dato, porque es del cuerpo rígido, multiplicado por ¿qué? Por el vector, que sería la distancia que hay del centro al punto. Es decir, que sería el P zero. Es decir, esta sería la ecuación, donde la velocidad de P es la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido. El omega es la velocidad angular del cuerpo rígido. Y P, el vector P, es que vendría a ser el vector posición del punto respecto al centro instantáneo de rotación, ¿está bien? Directamente es este vector donde se puede llegar a calcular en forma geográfica. Entonces, fíjense, generalmente ustedes, como se calcula esto en forma geográfica, esto lo van a poder calcular seguro. Lo que pueden llegar a tener como duda es... Eso es lo que le estaba por preguntar, profe. Claro, ustedes creo que pueden agarrar... no hicimos ningún ejercicio en donde para determinar el CIR de alguna otra manera, digamos, sin una manera gráfica. O sea, porque hay un problema que teníamos que determinarlo, creo que era el de la varilla ese que giraba, que era como un portón, digamos, que dieron el ejemplo del portón. Sí, sí. Pero, o sea, ese lo sacábamos de manera gráfica. Para determinar el CIR de otra manera, ¿me tendrían que dar la velocidad del punto, o sea, la velocidad lineal del punto? No, porque justamente la ventaja es eso. Ustedes tienen que calcular a través o sea, la ventaja que tiene el centro instantáneo de rotación es que ustedes pueden llegar a determinar el punto de forma geográfica. Y después la forma de llegar a determinarlo es calculándoles esa distancia. ¿Está bien? O sea que cuando a ustedes les van a dar alguna pregunta, les van a preguntar o le tienen que calcular el B o tienen que calcular el omega. Pero esto o sea, ustedes lo tienen que calcular. Es decir, lo tienen que determinar. Eso más bien una picardía como para que ustedes puedan llegar a hacer si tienen bien claro el concepto de esto, cómo llegar a determinar la distancia. Que es lo mismo que hemos hecho nosotros en los trabajos prácticos. Pero es así. Es decir, que ustedes, la ventaja que tienen ustedes con respecto a la anterior es que el omega y la velocidad lo pueden llegar a determinar conociendo uno o el otro, porque a este lo pueden llegar a calcular sí o sí. No hay otra forma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quieren que veamos? ¿Quieren que veamos alguno de los problemas? Vimos ahí un problema del libro, profe, no sé si lo puede hacer. ¿Cuál es? No lo he planteado, pero ahí se lo paso por WhatsApp porque no estoy de anfitrión, lo puse usted como anfitrión. A ver, espere que lo busque, a ver si lo puedo encontrar acá. ¿A dónde lo envió? Ahí lo acabo de enviar. A ver, ¿cuál será este? Dice un disco, está en, ¿cómo se llama? En unidades de medida inglesa. Dice. Respecto de la barra CD, y a su vez gira con velocidad constante omega 1. Bien.
Determine para el instante mostrado la velocidad y aceleración del punto A. Bien. Bien, a ver, lo tienen ahí todo, a ver, que quiero que lo analicen ustedes también. A ver, ¿cómo lo encararían ustedes? No sé si el resultado lo vamos a encontrar, bueno, están en otras unidades de medida, pero podemos plantearlo. Sí. O sea, ahí estaría girando, digamos, el disco y a su vez sobre la varilla que tiene, digamos, a ver. Ya. O sea que Bien. gira en D y gira en C. ¿Cómo? Claro, o Claro, sea, gira con respecto al eje Y y con respecto al Bien. eje Z. al eje Z, solamente que está desplazado respecto del eje Z, pero está en la misma Claro, dirección. sí, sí. Bien. Les piden calcular la velocidad y la aceleración. ¿Cómo? La velocidad que tendríamos que aplicar, ¿a dónde le dejé? Acá. La velocidad, ¿cuál sería? La velocidad en P tendría que ustedes aplicar era velocidad O más omega vectorial PO. ¿Estamos? Sí, La velocidad angular del cuerpo líquido está sometido a ambos. ¿Está a bien? ambos, sí. Entonces, acá tenemos que colocar la total. El PO, fíjense, el PO estaría, ¿el O dónde estaría? En D. En D. Va, En el eje puede de poner. coordenado, ¿no? Supongo que D es la unión, ¿no? Ahí donde el... A ver, fíjense, a ver, estoy pensándolo cómo lo podríamos resolver. Piénsenlo ustedes también, ¿eh? Sí, eh, Si hacemos lo que hicimos en el caso de ¿se acuerda de la cadena cinemática que utilizamos? Calculamos la velocidad en A, utilizando como polo el C, en este caso, donde la sí, velocidad ahí sería 0. Entonces podríamos calcular la velocidad en A, pero después tenemos pero la velocidad en C no está quieta. A ver, es medio complejo ¿eh? Pero fíjense, podríamos utilizar, a ver acá, la velocidad, podríamos decir, calcular la velocidad en C, perdón, la velocidad en A, lo podemos calcular utilizando como polo el C. En ese caso, más el omega, y ahí utilizaríamos nada más que el omega, no lo alcanzo a ver, 2. El omega 2 vectorial, y en ese caso sería, el radio sería la distancia que hay de A a C. sí. ¿Está bien? Ahora, este C es 0. Perdón, este C no es 0. ¿Por qué no es 0? Porque está compuesta la velocidad Porque ese punto anterior, está digamos, quieto. del sistema. Claro, porque ese punto está siendo afectado por Por quién? la, por la Ajá. velocidad Omega 1. El omega de la 1. palanca. Bien. Entonces podríamos calcular la velocidad en C. ¿Y cómo calcularíamos la velocidad en C? Podríamos agarrar decir, bueno, expongamos al polo lo ponemos en el punto D. Sí, La velocidad en D. Más, y en este caso sería el omega 1 sí, por C menos D. por... Y fíjense, sería CD. Pero ustedes, el vector CD tiene las componentes, o sea que tranquilamente lo pueden determinar. ¿Lo ven a Sí. eso? Sí, Entonces Sí, acá el omega 1 vectorial sería CD. Entonces, de esa manera, ustedes calculan el C. El D es 0, ahí sí es 0, porque ese no se mueve, el punto. ¿Está bien? sí, El punto D no se mueve. Entonces, ustedes calculan el C, que esto lo tienen como dato, vienen, lo reemplazan aquí, calculan el A. Y la aceleración, que es el otro punto, creo que era, ¿no? Sí. La aceleración era igual a la aceleración, y bueno, tienen que aplicar lo mismo que han hecho acá, de la misma manera.
Es decir, sería la aceleración en A va a ser igual a la aceleración en C, más el omega derivada del omega 2 respecto del tiempo, porque estamos analizando al cuerpo rígido por separado, ¿no? Vectorial sería en este caso sería AC. Ahí tendríamos un ejemplo como el problema de la guía, ¿o no? El omega 2 Exacto, varía y, exacto, y lo hace variar el omega 1. exacto. Entonces, y acá sería el omega, que en este caso sería el omega 2, vectorial omega 2, O sea, varía en vectorial, dirección. exacto. Entonces, fíjense, acá el omega 2, esto lo tienen, a todo eso lo pueden calcular. A la C, la aceleración del C lo van a tener que calcular. Lo van a tener que calcular de la misma manera que lo hicieron acá. Es decir, la aceleración del C va a ser igual a ¿qué? A la aceleración en D, que sería el polo, más la derivada del omega 1 respecto del tiempo, vectorial, sería en este caso CD o DC, más el omega 1, vectorial omega 1, vectorial DC. Todo esto lo tienen, y ahí es lo que tienen que analizar en el omega 1. ¿El omega 1 varía el omega 1? No, No. Bien. Entonces, en este caso, este se hace 0. Y ya con eso tiene todo, la aceleración claro, en D, vale Cero 0, también. es 0. 0. listo. Entonces ya con eso viene, lo reemplaza acá y ya esto todo lo demás lo tienen como dato. Lo que podrían hacer ustedes, pónganlo lo que les sugiero es que bueno, no sé, pueden utilizarlo también esas unidades de medida, Buenas ¿no? tardes, ¿me escuchan? Buenas Hola, Daki, tardes, ¿cómo te va? ingeniero. Buenas tardes. Tenía problema con el micrófono hace rato. No, ese problema es muy similar al de la grúa, al que dice Sí. en el parcial. Claro. Es muy similar. Y había un problema, no sé si te acuerdas, de un avión que giraba alrededor de un eje y pedían la velocidad en la punta de la pala. Es igual. También. Lo hacíamos el año pasado, que giraba alrededor de un eje. Es muy similar, hay que descomponerlo al movimiento nomás y tener en cuenta las dos velocidades de rotación. Una alrededor del eje, discúlpenme que vea, y la otra alrededor del eje Z. Una es constante y la otra es variable. Pero si lo asimila, nada más que tiene un brazo de palanca, que es el brazo es de 7,5 pulgadas, digamos, con respecto a lo que es grúa. Sí. Está bien, pero el planteo es exactamente el mismo. Sí, Omega sí. 2 va a ser variable, no se vayan a comer eso, es lo único que me surge decirle, porque va a variar en... En dirección. No. Sí, sí. ¿Te queda claro, Alexi? Sí, 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 sí. No sé, Varía en dirección por omega 1 y lo hace variar omega 1 cuando hagamos Poisson. tal cual, es así. Bien. Perfecto. Es parecido a uno de cinemática del punto también que hicimos. Está bien, es parecido. Es parecido. Lo que pasa es que utilizamos el otro método, ¿no? El de los movimientos relativos, pero sí es parecido. Si quieren pasarlo a unidades, una pulgada, pónganlo en unidades del sistema métrico, es 0,30 metros o 30 centímetros, es lo mismo. O sea que multipliquen eso por 0,30 y les va a dar en metros. Una pulgada es 0,30 metros. Eso al final bueno, eso lo pueden encontrar también en internet, eso. Pero en los libros están también esa. Si quieren arrancar con la unidad del sistema métrico directamente, pero el planteo es exactamente igual al que les explicamos. Les explico al ingeniero Caballero la vez pasada. Exacto. ¿Queda claro la variación de omega 2 ahí? Sí, profe, queda claro. Bien. Yo no lo había planteado el problema, pero
Sí, sí, queda claro ahí cuando lo estuvo desarrollando el ingeniero. Y para el resto de la clase, Raúl, Luis, Pía, Facundo. Sí, Sí, queda claro. claro. Ya, o sea, con el de la grúa se fueron varias dudas. Claro. Bien, Sí, bien, entendiendo bien. Poisson es como que se aclara bastante. ¿Cómo, Claro, Pía? claro. Entendiendo Poisson es el tema y se aclara bastante. Es que realmente lo que vos acabas de decir es la verdad de todo. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, en serio. En la destreza de la fórmula, el manejo de la fórmula Poisson y poder visualizarlo en el problema. Con eso está resuelto. Y yo les digo que ese tipo de problema es lo más complejo que ustedes pueden tener con movimiento general. Claro, exacto. Más que eso no van a tener. Y Más que fíjense, eso, ¿no? miren, no se tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas tienen ahí escritas en el pizarrón. Y está resuelto el problema. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Sí, O sea, fíjense la potencia que tiene el método. O sea, y es un movimiento que es complejo, movimiento general, digamos, ¿no? Por eso. Pero hay que aplicar algunos conceptos que vimos en los primeros capítulos. Refuércenlos a esos conocimientos. está bien. Perfecto. Bien, bien. Ahí, Dante, no sé si viste, pero cuando arrancamos hicimos nuevamente, explicamos lo que era el problema del parcial. ¿Sí? Ya lo vimos, el problema del parcial lo repasamos, lo resolvimos juntos. Así que Bien. después lo que ha planteado ahí ha sido López ese problema. Y lo Bueno, otro que yo les quería agregar, cuando calculen el movimiento plano por el centro instantáneo de rotación, que es potentísimo ese método, seguro que el problema más grande que ustedes van a tener no va a ser de mecánica y mecanismo, va a ser de trigonometría, porque esas distancias las van a tener que calcular en función de ángulos y longitudes que van a ser datos seguros. claro. Pero una vez que está determinado el CIR, ustedes o averiguan omega o averiguan B, pero queda todo resuelto. Es un método de muy útil para resolver un problema que puede ser complejo. O sea, no se desanimen al tratar de resolver mediante el centro instantáneo de rotación. No se desanimen. Porque los datos seguro que van a estar para resolver longitudes, ángulos o lo que le haga falta para poder calcular lo último que les escribió el ingeniero ahí, que decía la velocidad igual a omega vectorial, la posición del punto o lo que fuera, ¿no? Ah, sí, cuando estuvimos hablando de centro instantáneo. En el ejemplo anterior que vos pusiste ahí. Sí, Y siempre tracen las perpendiculares a la velocidad en el punto, siempre. A donde intersecten, ahí va a estar el centro instantáneo de rotación. Porque casualmente ese es el corazón del concepto del movimiento plano. Claro. claro, habíamos Ese, visto una cosa así. exactamente, ese. Decíamos el punto P, la velocidad, decíamos el punto Q y la velocidad de Q. Trazamos las normales. Exactamente. Donde se intersecta está el CIR. ¿Estamos? Entonces, De manera que yo lo que preguntaba recién es que si, por ejemplo, se da un problema netamente analítico en donde no tengamos y nos den un solo punto, podemos sacarlo, digamos, de manera analítica, siempre que nos den la velocidad lineal de un punto. Porque estuve viendo ahí en los apuntes, digamos, si de manera analítica se pueden sacar las coordenadas. A ver, vos fíjate, plantea la ecuación, Alexis. ¿Cómo sería la ecuación de la velocidad del punto? La velocidad del punto va a ser igual a la del polo más el producto vectorial del angular por el vector Pero ¿por qué posición. del polo si estamos en movimiento plano? ¿Cuál Porque es el depende, polo? en este caso el CIR Bien, ¿se mueve o no se mueve? no se mueve, pero en el caso que no me den la coordenada del CIR Bueno, y no vos lo elegís pueda un hacer de punto. manera Claro, gráfica, debería tener la velocidad lineal del punto.
Sí, a ver, ¿la puedes escribir a la ecuación, Hugo? La velocidad, A mí también se me confundía ahí, por ejemplo, cuando había que calcular la coordenada X del CIR y la Y del CIR. Espere, vamos por partes. V sub P es igual. En No, movimiento plano es igual. No, en movimiento plano es omega, si la puedes escribir, vectorial, no sé qué sería, P menos O poner, o P sí, menos I. Con esa ecuación, en principio, yo resuelvo el problema. Quiere sí, decir que tengo una sola ecuación que es linealmente independiente, que es esa. sí, Por lo tanto, o yo conozco P o yo conozco omega. Si no, el problema no tiene solución. El problema no tiene solución. La destreza va a estar en encontrar P menos I. ¿Me explico a lo que voy yo? O sea, no pueden salir de esa ecuación, no le sí. busquen otra vuelta porque es movimiento plano. Y en movimiento plano hay una sola ecuación, no hay otra. Entonces no me pueden dar, no creo que sea el ingeniero Caballero tan malvado para dar un problema que no tenga solución. Hay una sola ecuación linealmente independiente, por lo tanto tiene que haber de esa ecuación una sola incógnita. Lo que pasa es que tal vez reneguemos un poco para encontrar P menos I, que va a depender de dónde pongamos el polo y todo lo que ustedes, como ustedes quieran. Pero fíjense bien que esa ecuación le define el movimiento. O sea que el árbol no les tape el bosque. Denle la vuelta a eso. No lo busquen por otro lado. No lo busquen por otro lado porque por otro lado no lo van a encontrar. claro. Me explico a donde quiero que les vaya quedando como algo metodológico, digamos. Si ustedes ven que es un movimiento plano, metan la ecuación de movimiento plano y ahí va a estar la destreza y la habilidad de ustedes en función de lo estudiado para poder encontrar la incógnita o qué es lo que le están pidiendo, o algún elemento de base que le sirva para calcular otra cosa. Pero ahí está explicado todo. Seguro, seguro. ¿Me explico lo que les quiero expresar? Sí, ingeniero. Sí, profe. Bien, bien. Es decir, ustedes tienen la forma, la otra forma que tienen que hacer es la que vimos, de calcular a través del polo. Pero si es un movimiento plano, ustedes también tienen esta otra herramienta que la pueden aplicar. Conociendo uno de estos dos, porque esto sí o sí lo pueden, porque eso se reduce a hacer un cálculo trigonométrico para llegar a calcular esto. Pero teniendo uno o el otro se determina la ecuación y listo. No hay otra cosa. Y lo mismo les va a pasar si el movimiento es general. A esa fórmula, ¿qué le agregan, Alexis? Vos que estás enchufado, estás. ¿Qué le La agregarías a velocidad, esa fórmula? la velocidad Del lineal, polo. el polo, de Bien, algún polo. bien, pía, bien, pía, Alex, Este es perfecto. un caso particular porque el polo tiene velocidad cero, Sí, que es el CIR. señor, sí, señor, sí, así se simplifican los problemas y se simplifican los razonamientos y no pierden tiempo en tonteras. No puede haber una componente de velocidad que no esté en el plano de la pizarra que les ha dibujado el ingeniero Caballero para el movimiento plano. En cambio, el movimiento general, sí. Ojo con eso, sí. Claro, Porque claro. el polo ya se mueve. Pero son dos temas distintos, eso es lo que quiero que entiendan, son dos temas distintos. Movimiento general y movimiento plano. Por ejemplo, el del disco con el brazo ¿qué movimiento es? Si lo vamos a poner nombre y apellido. En general. Bien, Movimiento general. muy bien, perfecto. Entonces, claven la ecuación de movimiento general y vean cómo se dan vueltas, elijan convenientemente el polo y vean qué es lo que conocen y qué es lo que no conocen para sacar de la fórmula. Exacto. Exacto. Es así. Y tengan cuidado cuando les pidan aceleración. Como ya les ha dicho el ingeniero, muchísimo cuidado. Vean Ok. qué es constante y qué es variable. Bien, Bien.
Sí, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. No, no hay mucho, era eso, quedó bastante claro con los dos problemas ya. A ver, los dos problemas que han resuelto, los dos, el del disco que vos has puesto, Alexi, y ese de la placa ahí, es todo el parcial. O sea, Exacto. no hay otra cosa más. No va a salir de ahí. Sí, No sí. va a salir de ahí. Bueno, Bien. Y tengan siempre, no sé, esto ya me sale más como padre que como docente, encaren siempre los problemas así, encárenlos siempre así. En la unidad temática que estamos viendo y qué herramientas tengo de la unidad temática que estoy viendo. ¿Mm? Y ya está, pero primero catalóguenlo en cinemática, digan, no, esto es un movimiento general. ¿Por qué? Porque es roto traslatorio. Por lo tanto, mentalmente, pues, es probable que las componentes de las velocidades tengan en los tres ejes. El polo se mueve, va claro. a haber aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Sí, sí. No hay problema. Sí, ya quedó bastante claro, profe. De mi parte Bueno, no, de no 10 tengo. entonces. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿alguna otra cosita? Las chicas. No, por ahora no. Muchas gracias, profe, por darnos la clase de consulta. No, por Nos vino favor, de no hay 10. ningún No, problema. ya, si vamos sumando, ya creo que llegamos al medio cajón de cerveza, mínimo. Y me Ya parece por que el tema ya, de la pandemia. me parece que ya por el asado, todo, profe, completo, ¿eh? Completo. Tal Claro, cual. no vale, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos Aparte vernos somos dos, Dante. por lo menos vernos las caras y sabernos que estamos todos bien. O sea, eso se extraña mucho, en serio. Eso, La eso. gente se extraña mucho. No vayan a creer que es fácil para nosotros estar frente a una cámara y una máquina, ¿no? El Sí, contacto visual y personal No es lo agrega mismo. mucho valor a la docencia, mucho valor. Nunca va a ser lo mismo, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. de seguro. Aparte, ¿cuánto tiempo ustedes trabajaban por día, digamos, en la semana presencial? Constantemente estaban fuera de la casa, ahora tienen que estar. Eso es Exactamente. cierto, eso es cierto, sí, sí. Ahí tenemos una buena, o sea, esto ya es oficial, así que se lo podemos dar. A partir de octubre vamos a tener una cuenta pro en Zoom. Por lo tanto, Sí, se acabaron los cortes. Es decir, cada docente va a tener una cuenta pro. Así que claro. bueno, eso también va a ser una gran cosa, el poder estar, El corte te refería a los 45 minutos. claro, Ajá, claro, claro, ajá. porque no es una cuenta pro o pagada, pero Rectorado nos va a habilitar una cuenta para los docentes y bueno, va a ser el tiempo ilimitado. Está bien, de día. Y seguramente viene con otras herramientas que ahora no las estamos pudiendo utilizar, ya las veremos. Pero bueno, va a mejorar mucho la calidad. Claro. Seguramente. Bueno, alumnos, Bueno, no sé. Bueno, de mi parte ninguna otra pregunta. ¿Alguien Así más? No que, sé, Raúl, Facundo, Pía. ninguna duda que ¿Todo bien? bueno, No, profe, ahora claro, quedaría ver, bueno, estudiar hasta el día de la clase o miércoles, jueves, y de última si sale algo, vemos si podemos consultar ahí. Dale, bueno, está bien, está eh, bien. no hay ningún disculpe, problema. habíamos quedado el sábado 5, o sea, sábado que viene, El parcial. próximo, exacto, Hacemos el parcial. Bien. a la Bien, misma hora. sí, ese Hacemos el sería el de parcial. recuperación. Y el parcial, digamos, de las unidades que estuvimos viendo. El que viene ahora. Eso tenemos que verlo, Dante. Tenemos que pensar en el parcial. No sé, enfóquense para pasar esto el sábado. Ustedes ya lo dejaríamos, seguramente van a ser 2 semanas más a partir de Bien, ahora. O sea, no le vamos a pedir un día para otro, pero enfóquense en esto para continuar, digamos, con todos los privilegios que puede llegar a darle el tema de la promoción, seguir sumando notas y ese tipo de cosas, que es lo más importante. O sea, queremos que no pierdan el incentivo, que sigan todos en carrera. La Bien. idea es Profe, una consulta. El tema del criterio de evaluación es, ¿queda la nota del recuperatorio, queda la nota más alta o cómo sería? sí, sí, sí. Vamos a ver
no vamos a ver la foto, Pía, vamos a ver la película. Claro. Está bien. Es ¿Se global. entiende? Ok. O Sí, sea, sí, Creo sí. que quedó claro. no nos interesa la foto, nos interesa la película, que empezó en marzo y va a terminar en noviembre. Esa es la película que vamos a ver. Por Bien. ejemplo, nosotros, ¿saben ustedes que la asistencia los exime? Están eximidos la asistencia porque ha sido modificado el reglamento de estudio. Pero ¿por qué tomamos asistencia nosotros? Porque es una de las formas de saber si nos siguen y si les interesa la materia. Nada más que por eso. ¿Me Bien, explico? bien. Claro. Sí, sí. Entonces, queremos la película, no la foto. La foto es cinemática. Ese que subí recién a Alexi, esa es la foto. Es la cinemática. Vamos a ver la dinámica. ¿Ah? Claro. Vamos a ver la dinámica del sólido rígido en 3 dimensiones, que es el cuerpo de ustedes. Exacto. Era, Profe, Sí. yo tenía una duda hoy en la mañana y estuve viendo los videos, pero no sé si me la saqué bien o no la duda. O sea, si lo interpreté bien con el tema de las aceleraciones. Vio que tenemos el alfa y la omega. Cuando teníamos el ejercicio de una cadena cinemática, digamos, cuando teníamos, ¿se acuerdan las dos barras? Esa Sí. que era la barra B, Sí. que unía el punto B con las BC. Sí. Cuando nosotros hablábamos de la velocidad omega, se refería a, a la velocidad de una sola barra, ¿que no? Claro, Y porque cuando ustedes, hablaba de la alfa, ¿era de a ver si, todo el cuerpo? a ver, no. Van a hacer lo que hicimos recién. En ese caso, cuando ustedes tienen, creo que era algo así el ejercicio. Me imagino que es a el que se está refiriendo. Sí, ese. Bien, que le decía que tenía un omega, no me acuerdo si era así, el omega 1, y acá creo que era el omega 2 así. Lo que, en este caso, lo que ustedes tienen que analizar, acuérdense que las ecuaciones, tanto de la velocidad como la de la aceleración, es aplicada al cuerpo rígido. Entonces ustedes lo que tienen que analizar es al cuerpo rígido. Este cuerpo rígido, este sería el cuerpo rígido analizado. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es aplicar esta ecuación y esta ecuación a este cuerpo rígido. Entonces si ustedes quieren calcular la velocidad, por ejemplo, de este punto, que es P, aplican la ecuación a este cuerpo rígido. Pero ustedes tienen que utilizar el polo. ¿Pero cuál es el polo? El polo lo van a tener que utilizar este. ¿Por qué? Porque ese punto ustedes lo pueden calcular a la velocidad, si bien no es conocida, pero la pueden llegar a determinar. ¿Por qué? Porque como yo sé que este sólido está vinculado a este otro, yo sé que en este punto, si yo calculo la velocidad de este punto, es en este punto donde voy a conocer la velocidad de esta barra y también la velocidad de este punto de esta otra barra, como están vinculadas. Entonces, a mí me sirve, por ejemplo, yo digo, la velocidad en B va a ser igual a la velocidad, pongámosle que este sea B y este A. Entonces yo digo, la velocidad en B más el omega vectorial, en este caso sería B, PB. Ahora, fíjense, la velocidad sería el omega 1, porque estoy analizando nada más que este sólido rígido, sería el omega 1. La velocidad en B, pero la velocidad en B no la conozco, pero ¿la puedo conocer a la velocidad en B? Sí, porque yo tengo este rígido que está vinculado y puedo llegar a determinar. Entonces, aplico la misma ecuación, pero ahora para este cuerpo rígido, digo, la velocidad en B va a ser igual a ¿qué? A la velocidad que yo utilizo como polo, ¿cuál? Y voy a utilizar el A. Aparte es conocido, porque ya me doy cuenta que vale 0. Más el omega 1 vectorial, verá. Entonces, ustedes, esto es 0, calcula la velocidad porque esto lo conoce, entonces pueden calcular la velocidad de P y tienen en cuenta la influencia también del movimiento de esta barra. Eso es todo. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. El tema era como, porque me acuerdo que en esa clase habíamos sacado la duda del tema de que por qué no usábamos alfa. Y era por el solo hecho de que estaba hablando de la cadena cinemática, no me acuerdo bien, pero... La aceleración, me parece que lo que pregunta Mariela, perdón, es la Sí. aceleración, Hugo, no en sí la velocidad.
Y Cuando las, va- Sí, las aceleraciones. ¿Por qué no era omega y por qué era alfa? Porque alfa es de un punto. No, alfa sería del cuerpo ¿No era y... de Omega es todo del junto? cuerpo. No, no es al revés. O sea, omega es la velocidad angular y alfa es la aceleración angular, pero de todo el cuerpo, ¿no? Y en Ah, cambio el otro es puntual. perdón. exacto, Sí. exactamente, es así, es así. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es, fíjense, en el ángulo alfa, ya que lo estamos viendo, cuando ustedes quieren calcular la aceleración en el punto P, ustedes cómo tendrían que aplicar la aceleración en B, que vendría a ser el polo, más el alfa vectorial, en este caso sería BP. Perdón, sería acá perdón, yo voy a calcular, no, está bien, la velocidad en P y quiero calcular acá, va a ser igual al alfa. ¿Y cuál sería acá el vector posición? Sería el P, B. ¿Está bien? Más el omega vectorial, y en este caso sería el PB. Ahora, ¿cómo se calcula el alfa? El alfa sería de este sólido. Ahora, ¿qué velocidad angular tiene? Es omega 2. ¿Está bien? Es el omega 2, ¿estamos de acuerdo? Como Por eso, vector. profe, pero es la velocidad de lo que sería esa parte del rígido. Ah, sí, eso sí, porque lo estamos analizando por separado, porque después yo lo voy a influenciar el efecto de este cuando yo calcule la aceleración en B. Cuando yo calcule la aceleración en B, ahí yo estoy influenciando la aceleración de esta parte sobre esto. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes dicen, voy a ver cómo varía el omega 2, que sería este, ustedes dicen, ah, bueno, es la derivada. Y hacen lo mismo, del omega 2 como módulo, y en este caso, ¿qué dirección tendría el omega? El omega 2. Saliente. Es saliente, Saliente, va claro. hacia allá, va hacia ustedes, el vector. Entonces sería, le vamos a poner según K. Ahora, cuando ustedes hagan el análisis, ustedes dicen, la velocidad 2 en el módulo varía, no porque le dice que es constante. ¿Y la dirección varía? No. No, porque también es movimiento plano. Entonces, por eso, esto no aparece y el alfa acá vale 0. Y lo mismo pasa con la otra parte del sólido. ¿Ven que es el mismo análisis que hemos hecho recién? Es analizarlo de esa manera. O sea que para que exista, el B tiene que estar soldado, ser uno solo. Si estuviera soldado, no. Si estuviera soldado, podemos considerar que todo esto es un rígido, porque cumpliría la condición de rigidez. ¿Está bien? Ahora, como no está soldado, tiene posibilidad de movimiento, entonces yo lo tengo que analizar por separado. Y digo, voy a analizar a este mi cuerpo rígido y le voy a aplicar a este las ecuaciones. Pero tengo una ventaja. La ventaja es que están vinculadas. Si bien tienen posibilidad de moverse, pero el punto, si se mueve, se van a mover juntos. Entonces, la velocidad de este punto es la misma que va a tener en el extremo de este sólido, como va a ser la misma en el extremo de este otro sólido, porque están vinculadas. El punto de donde estarían vinculados los dos, pero hay movimiento en este sentido. ¿Está bien? Si no, no sería una cadena cinemática. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, Mariela? Porque es el concepto de sólido rígido, por eso vos lo puedes descomponer. Si las velocidades no fueran distintas en B, y las velocidades no fueran distintas en B, el sólido estaría como pertenecientes a la barra A, digamos, y a la barra BP, el sólido se estaría deformando. Entonces, necesariamente tiene que ser iguales. Sí, ahora sí, profe, venía acarreando esa duda y hoy estuve viendo, pero ahora sí, ahora entendí. Si se la sacó a la duda de 10. Ahí en medio cajón de cerveza más, profe.
Vamos a hablar de la película, Dante, ¿ah? Seguimos así, somos buenos productores de cine, pues ya tenemos la película de dinámica, la foto de la cinemática, el cajón de cerveza, o sea, ya tenemos todos los ingredientes. Ya vamos a Faltan los pochoclos. bueno, exactamente. Vamos a juntarnos todos a comer un asado, a disfrutar tomar la cerveza, entonces. A disfrutar la normalidad, a disfrutar la normalidad. Ojalá Dios quiera, che. Listo. Bueno, de mi parte yo no tengo ninguna duda más, ingeniero. Bueno. Gracias por la clase consult. Lo hemos dejado con el asado en la boca. Tenía que terminar de comer, pero... No, está bien. Bueno. Muy bien. Bueno, Listo. bueno, si no hay más nada, entonces... Buen Bueno, Muchas gracias. Que anden muy bien. Listo. Que tengan un buen fin Gracias, de semana. profes. Cuídense, ¿eh? Buen fin de. Chao, profe, que anden bien. Cuídense. Listo, que anden muy bien. Igualmente. Chao, hasta luego. Hasta luego.